Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos todos a nuestro canal Mide y Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Y hoy os traemos un webinar muy especial, como todos los webinars que os traemos en nuestro canal Mide y Vencerás, en el cual os vamos a hablar sobre el Facebook Conversion API o Facebook Conversion API, si queréis poner el acento en el tono inglés. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una nueva forma de insertar el tradicional píxel de conversión de Facebook para vuestras campañas de pago en Facebook. Evidentemente, para entender bien las mejoras que presenta este nuevo enfoque, deberíamos primero explicar en qué consiste digamos, un píxel de conversión, que no es otra cosa que un código que tradicionalmente insertábamos por JavaScript en un activo digital, principalmente una página web, e informaba a Facebook de que se había realizado una conversión en nuestro sitio web. Facebook con esta información la recogía y era capaz de utilizarla pues, para mejorar sus campañas, por un lado, para saber qué campañas, qué público, qué usuarios estaban encajando un poco, haciendo match con la tipología de producto o servicio que nosotros ofrecemos. Esto evidentemente aumenta el performance de las campañas, pero también es cierto, y eso es indudable, que permite a Facebook recolectar información extra sobre los usuarios, sobre nuestros visitantes, ¿no? Correos electrónicos, teléfonos, identificadores, first party data, un poco, que es lo que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido durante estos últimos tiempos? Pues bueno, principalmente vamos a ponernos en el contexto actual en el cual los navegadores, los programas antipublicidad, pues bueno, tienen una batalla encarnizada con estos píxeles, ¿no? No es extraño que los usuarios, pues bueno, tengan en sus navegadores instalados adblockers que impiden que se envíe cualquier información a un tercero, ¿no? a un Facebook, a un LinkedIn, a un Instagram, que se abran pop-ups publicitarios, etcétera, que se inserten píxeles de analítica, incluso píxeles de Google Tag Manager y demás, ¿no? Esto no es habitual, cada día es más frecuente que los usuarios lo hagan, ¿no? Por cuestiones de privacidad, etcétera, ¿no? También es cierto que los navegadores han iniciado una guerra encarnizada en contra de las cookies, especialmente third-party cookies, pero también navegadores como Safari hoy en día pues ya presentan serias limitaciones al respecto de las first-party cookies, las cookies un poco tradicionales, por ejemplo, Facebook trabaja con first-party cookies, ¿no? Entonces, esta problemática está haciendo que, pues bueno, toda esta información que tradicionalmente se iba enviando sin problema a Facebook, a Twitter y demás, pues hoy en día no se estén enviando con tanta frecuencia, ¿no? Por este sentido, los vendors están proponiendo, Google Ads ya lo tiene implementado a su manera, Facebook lo presenta pues, también a la suya, soluciones que se llaman server to server. Es decir, ya no se envía esta píxel de conversión desde el navegador, ya no es el navegador el que a través de, bueno, de un pequeño snippet JavaScript y a través de cookies recoge la información del usuario y la envía a un endpoint de Facebook y demás, sino lo que están proponiendo ahora estos fabricantes es que la información la envíen directamente a un servidor, de tal manera que cualquier obstáculo que se pueda haber instalado en el navegador no haga o no ponga en peligro el envío de esta información a Facebook, ¿no? Esto es un poco la problemática, ¿no? De hecho, Facebook Conversion API es una solución server to server que viene a buscar precisamente esto, mandar la información de un servidor directamente a Facebook. De esta manera vamos a salvarnos la problemática pues, de los adblockers, también podemos salvar la problemática de las cookies, en cierta manera, y de alguna manera garantiza pues, que la información se esté enviando pues, bueno, con mayor, no diría con mayor calidad, sino que se envíe con redundancia. ¿Y por qué digo esto? Porque esto no sustituye al anterior. Es decir, lo que nos recomienda ahora Facebook es que
sigamos instalando los píxeles de conversión con el código JavaScript habitual, pero que además, de manera paralela, hagamos también un envío utilizando las soluciones server-to-server, en este caso Facebook Conversion API. Bueno, en este webinar lo que os voy a proponer es, os voy a enseñar, es cómo implementar esta solución server-to-server, en este caso utilizando la versión de servidor de Google Tag Manager, Google Tag Manager Server-Side. Esta propuesta, la primera vez que la vi documentada, y muy bien documentada, por cierto, es en el blog de Simo Java, donde presenta pues, un caso práctico respecto a su propio blog, en el cual pues, bueno, nos enseña cómo enviar, ¿no? Cómo crear esta conexión server-to-server utilizando los beneficios que nos ofrece a los marketers y a los analistas Google Tag Manager Server-Side. Yo en este webinar voy a coger un poco este reto, esta propuesta de Simo Java y os lo voy a presentar. Simo Java evidentemente lo presenta de una manera muy técnica, en ocasiones difícilmente digerible para un marketer, un analista. Voy a intentar simplificarlo. También os voy a proponer, os voy a presentar algunas limitaciones de la propuesta de Simo Java y algunas alternativas que considero pueden subsanar, no quiero decir mejorar, sino subsanar pues, algunas de las problemáticas que se incluyen, ¿no? Principalmente me estoy refiriendo al hecho de tener que llevar toda la implementación a la parte server-side. Es decir, toda la implementación de tags, por ejemplo, en este caso de Google Analytics 4 o de Universal Analytics, tener que llevarlo también a la parte de server-side, que si bien puede ser interesante, no es necesario y puede, en cierta manera, complicar nuestra implementación analítica, ¿no? Entonces, en este ejemplo, en este webinar, lo que os voy a proponer es una solución server-side exclusivamente para los píxeles de Facebook, de tal manera que podamos mantener la implementación analítica existente, si es que había ya una implementación analítica, directamente en un contenedor de cliente, utilizando tags habituales y sin complicar en exceso pues bueno, la problemática ya existente, ¿no? Nada más, os dejo ya con el vídeo y os espero después de él a ver qué os ha parecido y a ver si habéis conseguido o he conseguido en este caso iluminar un poco vuestra mente, ¿de acuerdo? Vamos a por ello. Bueno, pues en este webinar voy a presentaros de manera práctica cómo podéis hacer una implementación de un Facebook Conversion API utilizando Google Tag Manager Server-Side. Para entenderlo, para entender bien todo lo que os voy a explicar hoy, tengo que deciros que tenéis que conocer previamente cómo funciona Google Tag Manager Server-Side. Si no lo sabéis, yo os invito a que veáis un vídeo de este mismo canal donde os presento la nueva funcionalidad, los contenedores de servidor, qué son, cómo funcionan y qué podéis llegar a hacer con ellos. Dicho esto, quiero empezar hablando un poco sobre el Facebook Conversion API, que como ya os he comentado en la introducción, lo que os permite de alguna manera es pues mandar la información a Facebook, la información de las conversiones que se realizan en vuestra página web a través de un servidor, ¿no? Una conexión server-to-server, evitando la problemática que puede existir cuando se envía desde el navegador, ¿no? Comentaros también, reiterar, como os he comentado en la introducción, que esto no sustituye a los píxeles tradicionales, simplemente lo que nos está pidiendo Facebook es que enviemos la información de manera redundante. Es importante también que sepáis que existe la forma de identificar que, bueno, que los dos píxeles que estamos enviando realmente son el mismo píxel. Si vais al Business Manager de Facebook, vais a ver que, aunque una conversión podríamos asociarlo exclusivamente a una venta, vamos a encontrar que hay diferentes píxeles para diferentes tipos de conversiones. Desde una venta, añadir un carrito, generar un lead, incluso visualizar una página clave, ¿no? Con lo cual, no penséis que solamente estamos hablando de conversiones, de ventas, sino que puede aplicarse esto a cualquier tipología de página web. Cuando enviamos una serie de un píxel de conversión, también tenéis que saber que es necesario enviar ciertos parámetros. Uno de los,
parámetros más importantes o que está esperando este píxel es el que se llama parámetro de cliente o Customer Parameter. Básicamente puede ser un correo, puede ser un número de teléfono, puede ser un navegador, puede ser una dirección IP, etcétera, ¿no? Es una información que va a identificar de manera única a un usuario. Esto también es tener en cuenta que, por ejemplo, los términos de uso de Google Analytics impiden completamente que enviemos esta información, ¿no? Sin embargo, en Facebook es posible enviarla, ¿no? De hecho, este tipo de información, esta first party data que estamos enviando a Facebook, también es el origen de los muchos problemas que puede tener la herramienta. Y muchas veces cuando es criticada por motivos de privacidad, pues bueno, aquí veis algún ejemplo, ¿no? De realmente, pues cuando estemos enviando un píxel de conversión, nos va a pedir que mandemos un parámetro de nuestro usuario, nuestro visitante, ¿no? Un parámetro además identificable. También lo que nos va a pedir Facebook es que le mandemos una serie de parámetros recomendados. En concreto, los parámetros, por un lado, FBP y FBC, que son los valores que se almacenan en las cookies que el propio Facebook crea en el navegador del usuario, ¿vale? Pues estos parámetros también FBP y FBC nos va a pedir que se lo enviemos dentro del píxel de conversión. Aparte, también nos va a pedir que enviemos un external ID. Habitualmente este external ID es un Customer ID, un identificativo del cliente, un identificativo único del cliente que ha hecho la transacción. Vamos a ver un poco también que en esta aproximación que hacemos con Google Tag Manager Server Side, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que entender diferentes conceptos. En primer lugar, vamos a trabajar tradicionalmente con un servidor de cliente de manera normal, y en este servidor de cliente vamos a utilizar una etiqueta de Google Analytics 4. Vamos a crear una etiqueta para enviar la información que requiere este píxel de conversión a nuestro nuestro contenedor de servidor. Fijaros, yo en este ejemplo, en esta propuesta, os voy a pedir que no modifiquéis la implementación analítica anterior que pudierais tener. Toda la información, toda la configuración que pudierais estar utilizando para enviar datos a Google Analytics 4. Pues bueno, os voy a pedir que no modifiquéis esto. Podríamos, si quisiéramos, trasladar toda la implementación en cliente a la implementación en el lado servidor. Podría ser incluso más eficiente. Pero no os lo voy a recomendar todavía, porque realmente cambiar toda una implementación analítica de cliente a servidor pues puede tener también sus matices, ¿no? Y sus implicaciones. Principalmente, una muy clara es temas de coste. Montar un servidor, un contenedor de servidor que requiere un servidor de Google Cloud, pues puede conllevar gastos. Con lo cual, en un principio, yo os voy a recomendar que minimicéis los gastos que se puedan derivar de esta implementación, con lo cual solamente llevemos, en este ejemplo, os voy a pedir que solamente llevemos la implementación de Facebook Conversion API a la parte servidora. Como os digo, entonces, vamos a crear un nuevo tag de Google Analytics 4 y este tag lo vamos a utilizar para enviar información a un cliente. El concepto de cliente es un servicio que se encuentra dentro del servidor de Google Tag Manager Server Side que está escuchando, ¿vale? Está escuchando peticiones. En este caso va a ser un cliente de Google Analytics 4 que vamos a crear, os enseñaré cómo lo vamos a crear, y se va a encargar precisamente de eso, de estar escuchando, en este caso, envíos de información, en este caso desde un tag de Google Analytics 4 del cliente, ¿no? Entonces digamos, cliente de Google Analytics 4 lo que va a hacer directamente es, en el momento que vea que se está haciendo una petición o que se está enviando información que contiene parámetros de Facebook, que contiene información que debe enviarse de nuevo a Facebook, pues va a lanzar una etiqueta, en este caso, de Facebook Tag, una etiqueta que veréis que tenemos que crear a partir de una plantilla. Esta etiqueta, simplemente lo que va a hacer es coger esta información, la información que le estemos enviando, que el cliente ha recogido, y se le va a enviar directamente server to server a Facebook, con lo cual, pues bueno, se habrá completado este círculo, ¿no? Entonces, esto es un poco la aproximación que os voy a proponer en este ejercicio. Entonces, bueno, fijaros, vamos a ir paso por paso. ¿Qué es lo que tenéis que hacer en primer lugar? Pues bueno, os vais a ir a vuestro cliente, en este caso de Tag Manager, en el lado cliente, nada extraordinario, y lo que vamos a hacer
es crear un nuevo tag de Google Analytics 4, ¿vale? Fijaros, en este caso yo ya lo tengo creado, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis. Y entonces, fijaros, vamos a crear directamente un tag de configuración de Google Analytics 4, aquí lo tenéis. Lo que vamos a hacer es simplemente, fijaros, añadir un nuevo campo para configurar, y en este campo para configurar le vamos a poner transport URL. ¿Qué es esto de transport URL? Con este parámetro lo estamos diciendo que tienes que enviar la información a un tag, a un contenedor de servidor, ¿vale? ¿Y cuál es la ubicación del contenedor de servidor? Pues este que tenéis aquí. ¿Cómo he obtenido este valor? Fijaros, aquí tengo mi contenedor de servidor. Evidentemente, en este webinar no os voy a enseñar cómo crear un contenedor de servidor. Tenéis un vídeo en nuestro canal en el cual os explicamos paso por paso cómo hacerlo. Una vez que lo habéis creado y lo habéis levantado, que no es realmente complejo, vais a tener disponible cierta información. Entre otras cosas, cuál es la URL de nuestro contenedor de servidor, ¿vale? Esta URL del contenedor de servidor es la que vamos a trasladar aquí directamente. Un matiz importante que tenéis que conocer. Fijaros. Si nos fijamos un poco en la URL, en el dominio, ¿vale? De este contenedor de servidor, pues veis que el dominio es appspot.com. Bien, en este ejemplo no voy a complicarme demasiado, pero os voy a hacer una recomendación. Cuando estéis trabajando en un caso real, en un cliente real, yo os voy a recomendar que personalicéis la URL de vuestro contenedor de servidor. ¿Para qué? Pues para que tenga el mismo dominio que la página web que estáis midiendo, la página web de vuestro cliente o la página o vuestra propia página web. Esto se puede hacer muy sencillamente a través de las DNS y a través de la página de Google Cloud, en la cual pues, bueno, os permite esta funcionalidad. ¿Por qué es interesante trabajar con el mismo dominio? ¿Por qué es interesante, en vez de trabajar con appspot.com, pues poder trabajar aquí con mi dominio? ¿Por qué es importante trabajar con esto de esta manera? Porque, fijaros, en el momento que yo trabajo con mi propio dominio, voy a trabajar siempre con dominios de primer nivel. Entre dominios de primer nivel vais a poder compartir automáticamente cualquier información que esté entre cookies. En el caso de no estar compartiendo esta información entre cookies, lo que vamos a tener es que enviarla, ¿vale? En este ejemplo, de hecho, vamos a enviar la información, vamos a recoger la información de las cookies y la vamos a enviar. En el caso de que trabajáramos con el mismo dominio que nuestro cliente, que ubicáramos el contenedor en el mismo dominio que nuestro cliente o de nuestra agencia, pues no tendríamos esta problemática, ¿de acuerdo? Bueno, en principio, lo dicho, no voy a modificar nada para no liarla. Pero en nuestro contenedor de cliente, en este caso, simplemente lo que vamos a hacer es, fijaros, poner transport URL y aquí poner el valor, ¿de acuerdo? Y esto importante, ojo, fijaros, el ID de medición, aquí nos va a pedir que pongamos cuál es el identificativo de nuestra propiedad de Google Analytics 4. Entonces, fijaros, si yo aquí pongo la misma propiedad, de alguna manera, que estoy trabajando en el resto de etiquetas, es decir, si yo cogiera, fijaros, aquí ya tengo una implementación existente, ¿no? Si cogiera y en vez de poner esto pusiera, pues, por ejemplo, vamos a ver este que está utilizando aquí, como configuración, GeoSnippet Snippet, pues aquí pusiera este de aquí. Si pusiéramos en este tag de configuración de Google Analytics 4 el mismo ID de flujo de datos, pues lo que va a ocurrir es que no solamente este tag va a enviar la información al contenedor de servidor, sino que todos los tags que estemos utilizando van a empezar a enviar la información a un contenedor de servidor. Es decir, no podríamos trabajar parte en el lado cliente y parte en el lado servidor. Por ese motivo, lo que os voy a comentar es que vayáis a vuestro contenedor de configuración y aquí directamente o creéis en Google Analytics 4 un nuevo flujo de datos, una nueva propiedad de Google Analytics 4 o un nuevo flujo de datos para enviar ahí la información, o que directamente, si podéis, os lo inventéis, pongáis aquí un ID de medición falso, porque no necesitamos este ID para nada. De hecho, esta etiqueta solamente la vamos a utilizar para enviar información a nuestro contenedor de servidor. Con lo cual, repito, si queréis mantener la implementación analítica
Este webinar estoy pensando que está siendo un poco complejo, pero bueno, vamos a mantenerlo simple. Si no queremos complicarnos la asistencia, si queremos mantener la implementación analítica que ya teníamos en Google Analytics 4 funcionando, sin trasladarla también al servidor, simplemente crear un nuevo tag de configuración, como he puesto, además le he puesto server side, y poner aquí directamente o inventaros el ID de medición, ¿vale? Simplemente ponéis esto y aquí ya decís que se activen todas las páginas. Una cosa más, yo he desactivado el tema de enviar un evento de página vista cuando se cargue esta configuración, porque no lo quiero enviar, ¿vale? No necesito que cada vez que se cambie este tag se cargue este tag digamos, de Google Analytics 4, envíe una información, porque como veis, solo lo voy a utilizar para temas de tags de Facebook. Con lo cual, esto lo dejaríamos así, y no tendríamos mucho más que hacer. Vale, siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, en este caso lo que vamos a hacer es cuando alguien se descargue un dossier, ¿vale? Cuando se descargue aquí un dossier, lo que vamos a hacer es enviar un píxel de conversión de tipo lead, que esto es importante, vamos a crear este tipo lead a Facebook. Entonces, fijaros, cuando el siguiente paso que haríamos, nos iríamos aquí y crearíamos, pues bueno, en este caso, pues un GA4 event. Aquí lo tenéis, yo ya lo he creado para ahorrar tiempo, pero mirad, fijaros solamente lo que os estoy diciendo. En este caso sería un tag de tipo evento de Google Analytics 4. Utilizaríamos, en este caso, directamente la configuración de server side. Y a continuación, lo que le vamos a poner es el nombre del evento. Y aquí, tener en cuenta lo siguiente. Nosotros, en Tag Manager, podemos poner aquí cualquier valor. Pero existe una serie de una nomenclatura recomendada que además en el caso de que la utilicemos automáticamente Facebook la va a entender. Es decir, yo aquí puedo poner directamente el nombre del evento lead o directamente incluso podría ponerle generate lead, ¿vale? ¿Vale? Ya ponga lead o generate lead, en el caso de hecho que ponga generate lead, automáticamente Facebook o el tag de servidor de Facebook lo va a convertir al nombre de lead. ¿Qué quiero decir con esto? Que la nomenclatura de los eventos de Facebook está marcada, la podéis ver en este gráfico que os estoy poniendo por pantalla. Tenemos que seguirla estrictamente, si es un lead, si es una compra, si es una página vista, si es una búsqueda, cualquiera de estas interacciones tiene ya su nombre asignado por defecto, ¿no? En este caso, pues bueno, podríamos poner generate lead o simplemente lead. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, repito, en función de la interacción, de la conversión que queramos mandar a Facebook, tenemos que tener mucho cuidado en cuál es el nombre del evento que estamos o que vamos a insertar aquí, ¿vale? Siguiente, una vez que hemos puesto el nombre, lo siguiente que tengo que hacer es incluir una serie de parámetros, ¿vale? Aquí tenemos unos cuantos, voy a ir paso por paso para que veáis viendo cuáles son estos parámetros, ¿vale? En primer lugar, hay una serie de parámetros generales que se llaman, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el event time. Esto, básicamente, ¿qué es? Pues bueno, es cuál es en qué momento, en qué periodo se ha producido el evento. En este caso, fijaros, he creado una variable que se llama event type, que os la voy a enseñar, ¿vale? Voy a abrir una pestaña que va a ser más sencillo. Y fijaros, es una variable tipo JavaScript, súper sencilla, no tiene nada. Ahora la vais a ver. Voy a irme a variables y os voy a enseñar el event type. Aquí la tenéis. Es una variable JavaScript personalizado y que no tiene más que esto, ¿vale? Básicamente devuelve cuál es la hora, ¿vale? Y como la hora la devuelve en milisegundos, pues bueno, lo divide entre 1000, ¿vale? No tiene más. Y esto automáticamente pues se lo enviaríamos, ¿vale? El siguiente, el event ID. Este event ID, pues fijaros, en principio es un número aleatorio y esto tiene su importancia, sobre todo en el caso de que estemos enviando la información tanto por el código JavaScript, digamos tradicional de Facebook, como por el código servidor. En este caso he puesto un random number, un número aleatorio, para simplificarme la labor. Vuelvo a lo mismo, un número aleatorio es, de hecho, fijaros, aquí lo tengo, es una variable ya predefinida, que la podéis utilizar, número aleatorio, y simplemente pues os queda ese número aleatorio. Lo único que tenéis que tener cuidado es lo siguiente. Cuando estéis viendo el píxel, de las dos maneras, tenéis que mandarle este número aleatorio
tanto el mismo número aleatorio, de hecho diría, tanto en el pixel tradicional por JavaScript, como este que estamos enviando, que vamos a enviar a través del contenedor de servidor, ¿de acuerdo? Bueno, luego podemos enviarle también el parámetro page location, ¿vale? No es obligatorio, simplemente es indicarle en qué URL se está realizando la conversión, ¿vale? En el caso automáticamente, pues si no se le enviamos, lo que va a coger el tag es enviarlo automáticamente, ¿vale? Es decir, no es obligatorio este page location. Sería el page location únicamente necesario en el caso de que estemos trabajando con URLs virtuales. En el caso es que estemos trabajando a lo mejor con un desarrollo asíncrono en el cual la URL que se refleja en el navegador no coincide con la URL que está viendo el usuario. Y por último, lo que vamos a hacer también es utilizar el parámetro action source para indicar cuál es el origen. Bueno, el origen puede ser email, website, app, phone call, chat, es decir, dónde se está realizando la conversión, ¿no? Es una información que, bueno, que Facebook lo va a utilizar y nos recomienda que lo hagamos, simple y llanamente. Luego, a continuación, lo que nos va a pedir también Facebook es que incluyamos lo que ellos llaman parámetros de usuario o datos de usuario, ¿no? Fijaros, el primer dato es este First Party Data Collection. Entonces, fijaros, esto tiene su importancia, porque aquí lo que le estamos indicando es si el usuario nos ha dado su consentimiento para insertar cookies de tipo First Party en su ordenador. Aquí lo he simplificado, he puesto simplemente true, pero si quisiéramos hacer una configuración correcta, deberíamos sacar esta información de Consent Mode. Consent Mode nos va a decir si el usuario nos ha dado o no nos ha dado el permiso para instalar cookies, ya sea de marketing o de analítica. Entonces, bueno, en vez de simplificarlo este true que lo he puesto para este ejemplo, deberíamos sacar esa información de aquí. Podríamos trabajar, por ejemplo, con regstables, con una variable de ese tipo, para convertir, pues bueno, la información que obtengamos del data layer de Consent Mode en un true o en un false directamente. Siguiente información que nos va a pedir. Fijaros, es lo que llama Facebook User Data. Y tenemos diferentes tipos de User Data. Tenemos desde números de teléfono, nombres, apellidos, ciudades, regiones, postal codes y country. Yo aquí en este caso lo que hago simplemente es recoger cuál es el email, ¿vale? En este caso, fijaros que lo estoy recogiendo con un data layer. Entonces aquí tenemos... fijaros, aquí lo voy a buscar por la data layer email, ¿vale? Simplemente recojo la información a través de una capa de datos y en la capa de datos están en el campo email. Mirad, os voy a hacer una prueba, si aquí, bueno, no vais a ver la prueba, pero... Bueno, aquí tenemos un poco el data layer, como lo tendríamos ahora, ¿vale? Y simplemente fijaros, si pongo aquí pues prueba @lines y digo que no soy un robot y descargo el programa, el tema, pues bueno, aquí pum, 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 se enviaría y si vuelvo a hacer aquí, a poner el data layer y luego vuelvo a mirar, pues veré que en algún punto se ha metido un correo, ¿vale? No sé si lo voy a encontrar ahora, porque la verdad que esto es un poco rollo, aquí creo que está el push, scope, aquí, creo que está aquí lo tenéis, fijaros, email, prueba, ¿vale? Pues bueno, en este caso, pues evidentemente, previamente, con el desarrollador, lo que le he pedido, oye, cuando alguien rellene este dato, méteme en el data layer su correo y yo lo recupero, ¿vale? Una vez que lo recuperen esta variable, pues bueno, se lo puedo enviar, ¿vale? Pero, como os digo, hay más user data que podéis utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis, estos son también los parámetros. También podemos poner otros parámetros como IP override, el user agent, bueno, diferentes informaciones, pero en este caso me vale con esto. Y luego vamos a tener lo que se denominan Facebook Specific Parameters o parámetros específicos de Facebook, ¿vale? Son un conjunto de parámetros, los más importantes son los que estoy cogiendo en este caso, son los que se llaman FBP y FBC, que básicamente es la información que Facebook almacena en las cookies del ordenador del usuario, del navegador del usuario. ¿Qué hago aquí? Pues simplemente recojo los valores de las cookies, ¿vale? Utilizando
En este caso, pues una variable de tipo first party cookie no tiene mucha historia, ¿vale? O variables predefinidas, simplemente le pongo el nombre de la cookie y recojo el valor, ¿vale? Y aquí pues ya tengo estos parámetros también incluidos. Luego, pues bueno, también puedo incluir otra serie de parámetros, lo que se llaman custom data o datos personalizados, pues bueno, para incluir temas como puede ser la unidad monetaria, el valor, en el caso de que se haya hecho una transacción, search term, por ejemplo, cuál es el término de búsqueda que ha buscado un usuario, cuál es el transaction ID propio de una transacción de comercio electrónico, también puedo incluirlo. Yo os digo, en este caso, al ser un lead, pues todos estos parámetros no tienen mucha razón de ser, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que tengo esto, lo siguiente que tengo que hacer simplemente es el activador, ¿no? Y en este caso, pues bueno, he hecho un activador que cuando alguien envíe un evento personalizado a JustFont Submit, lo estoy cogiendo, como veis aquí también, pues bueno, a través de un data layer, estoy mandando la información y lo estoy activando. Bueno, pues fijaros, no tengo ya mucho más que decir, porque esto es todo, ¿vale? He creado el tag, se lo envío, acordaos que este tag va a enviar la información al servidor y listo. Entonces, no voy a cambiar nada porque no he cambiado nada. Entonces, siguiente, ¿qué tengo que hacer? Lo siguiente, lo que voy a trabajar es en mi lado servidor, ¿vale? Entonces, fijaros, lo primero que tengo que asegurarme es que tengo un cliente de GA4 ejecutándose, ¿vale? Ejecutándose en el servidor. Esto es muy sencillo, simplemente vais aquí a crear un nuevo cliente, seleccionéis entre uno de los existentes, por ahora no hay muchos, ponéis el GA4 y fijaros, este cliente de GA4 no tiene mucha configuración, no tenéis que hacer de hecho absolutamente nada, ¿vale? Aseguraros que esté incluido default GA4 paths, simplemente. Y esto va a ser simplemente es un programa, es un servicio que estáis escuchando, ¿vale? Está escuchando peticiones que pueden estar ocurriendo. Luego vais a ver cómo funciona. Nada más. Luego, una vez que ya se produzca una petición, por ejemplo, se envía una información, como le estamos enviando, él ya va a poder hacer algo, ¿vale? Luego lo veremos. Siguiente. Bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crear, que es lo siguiente que tenemos que hacer, es un tag de servidor de Conversion API, de hecho, de Facebook, ¿vale? Entonces, por defecto, dentro de los tags no están disponibles estos tags de Facebook. Previamente lo que tenemos que irnos es a la parte de plantillas, templates, ¿vale? Y desde aquí vamos a tener que coger y irnos a la galería, ¿vale? Search Gallery, y en la galería nos vamos a encontrar con diferentes plantillas, ¿no? Una de ellas es la que se llama esta de aquí, Facebook Conversion API Tag, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Y esta es la que vamos a utilizar. No os confundéis con esta otra, ¿vale? Que es parecida, pero no es esta de aquí, ¿vale? Simplemente la vamos a añadir. Una vez que la añadamos, la tendremos aquí disponible, ¿vale? Aquí nos dirá, pues bueno, cuáles son los campos, el código incluso, los permisos, bueno, diferentes opciones que no es necesario que hagáis absolutamente nada, no tenéis que modificar nada, ¿vale? Simplemente la vamos a incluir aquí para, a partir de tags, poder crear, fijaros, vamos aquí, damos a Tag Configuration y aquí nos aparecerá ya nuestra plantilla. Y en este punto simplemente pinchamos en la plantilla y podemos crear ya nuestro tag de Facebook, de conversión API de Facebook, ¿vale? Tenemos a continuación que coger una serie de parámetros. Fijaros, en concreto los parámetros que tenemos que poner son los siguientes: el Pixel ID, API Access Token y Test Event Code. Toda esta información, todos estos valores van a proceder del Business Manager de Facebook. No voy a entrar aquí, ya tendréis simplemente que iros a Facebook y buscar cuál es el Pixel ID, ¿vale? Cuál es el identificativo de los píxeles, cuál es el API Access Token. Para poder utilizar o obtener este token vais a tener que tener permisos de desarrollador, tenerlo en cuenta, y el Test Event Code en el caso de que queráis testar o probar vuestro tag. Ya os digo, esta información os lo va a ofrecer, en este caso, el Business Manager de Facebook,
En el caso de que contéis con un departamento de marketing que están gestionando las campañas, simplemente pedídselos a ellos, no hay nada más. Y entonces, bueno, configuramos estos datos y lo último que nos queda es simplemente crear cuál es el activador, ¿vale? Cuál es el activador que va a lanzar nuestro Facebook Conversion API Tag. Entonces, fijaros, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir lo siguiente. En el caso de que client name contains GA4, es decir, en el caso de que la petición la esté recibiendo nuestro cliente de GA4, pues quiero que se lance este píxel. Si queréis ser más específicos, y yo os lo recomiendo, yo le diría también que la query string, que son los parámetros de la URL de la petición, ahora la vais a ver, que os la voy a enseñar, contengan estos parámetros. Fijaros, esto es una expresión regular, este es un parámetro y este es otro, y está separado por el carácter, este carácter que tenéis aquí, perdonad, aquí selecciono, que es el pipe o la barra vertical, que es un O. Es decir, si la query string contiene este parámetro o este otro parámetro, automáticamente, pues bueno, lo que vais a ver es que va a lanzarse en nuestra etiqueta, ¿de acuerdo? En el caso de que no contenga de que no contenga estos parámetros, pues no la va a lanzar. Esto sobre todo, ¿para cuándo es? Pues en el caso de que hayáis llevado toda vuestra implementación de tags de Google Analytics 4 al servidor, y en el caso de que ciertas peticiones, pues bueno, ciertas peticiones que estéis mandando al servidor no estén, digamos, destinadas a Facebook. En este caso concreto, que solamente estamos utilizando nuestro servidor de contenedor para mandar información a Facebook, pues esto sería prescindible. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Nos queda probarlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podríamos probar esto. Fijaros, en primer lugar, vamos a previsualizar nuestro contenedor de cliente, como siempre, pues vamos a la vista previa. Nos pedirá la URL. ¿Cuál es la URL? En este caso, mide 360. Lo lanzamos y, bueno, aquí tenemos nuestra página, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a asegurarnos que aquí tenemos nuestro contenedor depurándose. Esto puede tardar más o menos, ¿eh? Aquí lo tenemos, ya está conectado. De acuerdo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, una vez que ya estamos depurando nuestro contenedor de cliente, es hacer lo mismo con el contenedor de servidor. Para ello, nos vamos aquí, damos a previsualizar. Muy bien, y aquí tenemos ya previsualizando también nuestro contenedor de servidor. Contenedor de cliente, contenedor de servidor. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger, en este caso, vamos a mandarle una prueba. Vamos a decir que no somos un robot. Y fijaros, si todo va bien, se envía.
hemos enviado la información al data layer y en este caso se ha generado este evento. Este evento va a lanzar nuestro tag, en este caso GA4 Event Lead Server Side. ¿De acuerdo? Este tag, con los parámetros que hemos incluido, va a enviar la información al servidor. Y aquí fijaros, en el servidor automáticamente lo que tenemos es que nuestro cliente, en este caso de Google Analytics 4, ha recibido, en este caso, un evento de tipo lead. Y automáticamente, fijaros que además la request es esta de aquí, toda esta request, fijaros que incluye los parámetros que hemos hablado, todos los parámetros que le hemos mandado, mide 360, bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Esto es todo lo que se está enviando, lo podemos ver incluso desde aquí. Fijaros, esta es la petición que estamos recibiendo, ¿vale? Aquí tenéis todo el envío de datos, pues bueno, todo lo que le hemos puesto, el origen, el hostname, bueno, toda la información, el navegador, todo aquí lo tenéis, ¿no? La cookie que se está estableciendo, toda la información, ¿vale? ¿Esto qué está haciendo? Pues automáticamente lo que está lanzando es nuestro tag, en este caso, ¿vale?, de Facebook, este tag de Facebook con la configuración que hemos hecho. Y esto a la vez está realizando, fijaros, aquí lo podemos ver, un outgoing, ¿vale?, una petición, en este caso, que está enviando toda la información a Facebook y estaríamos reportando en este caso, una conversión server to server directamente desde nuestro contenedor de servidor, ¿no? Pues aquí con todos los parámetros que se están enviando y demás, ¿vale? Importante que tengáis en cuenta que, por ejemplo, todos los datos de tipo cliente o información de cliente se van a enviar encriptados, es decir, no va a ser públicos, no habría nadie que con un sniffer pudiera estar escuchando y recibiendo estos datos, ¿no? Fijaros que estaríamos enviando, en este caso por duplicado, por un lado a través de nuestro contenedor de servidor y luego también aquí, fijaros, aquí tenemos Facebook Event descarga de programa, ¿vale?, que es el script tradicional, con lo cual también se le estaríamos enviando de esta manera. En el caso de que un usuario, por ejemplo, tuviera instalado una herramienta antipublicidad, un adblocker, pues posiblemente esto estaría siendo capado. Sin embargo, en nuestra conexión server to server se le estaría enviando, ¿no? Y básicamente es el funcionamiento un poco de los pixels, o en este caso de server to server, o de las conexiones server to server, o en este caso de Facebook Conversion API, ¿no? Podéis, evidentemente, el mecanismo es similar para cualquier otra herramienta. Simplemente tendremos que ver cuáles son los tags que nos estaba proponiendo, cuáles son los parámetros que tenemos que incluir, pero bueno, la estrategia es similar, idéntica, ¿no? Bueno, pues espero que os haya resultado de interés este vídeo y que, bueno, simplemente con pequeñas adaptaciones podéis aplicarlo rápidamente a vuestros propios desarrollos. Bueno, nada más. Espero que este webinar, como siempre, os haya resultado muy interesante. Si ha sido así, pues si nos creéis que nos merecemos un like, pues ¿por qué no? Dadle un like. Si queréis recomendarlo a vuestros amigos o a vuestros enemigos, estaremos encantados de ellos. Si queréis seguir al tanto de todas las novedades que surjan en torno al dato, podéis suscribiros a nuestro canal MIDI Vencerás. Cada vez somos más gente guapa en torno al dato y, como no, espero que dentro de muy poco podamos volver a vernos en los bares para seguir hablando de analítica digital y estas otras cosas del querer. Hasta entonces, sed muy buenos.